Claro, parcial, de prácticos, ¿no? Te iba a pedir que lo cambie. ¿Para antes o después? No, para eso Ah, bueno. Porque yo me confundí con la mesa de finales, por eso, que es el 7, pero es el 14, ¿no? 14. Bueno, si uno tuviera que, no sé qué, a mí me gusta más, pero porque estoy acostumbrado a clases de noche, ¿no? Pero me gusta más, por ejemplo, cerrar las ventanas y presentar las luces. Pero no sé, ¿a ustedes les gusta así, sin luz? Como que quiera. ¿Así está bien? Sí, sí. O en candila. Después habría que hablar un poco allá. Bueno, si uno tuviera, ustedes saben que ahora ya no tanto, pero hace las corrientes filosóficas en las facultades en el mundo y acá en todos lados van cambiando y van teniendo diferentes predominios, ¿no? Y hubo una época donde acá predominó mucho la filosofía analítica. Hoy ya no predomina la filosofía analítica, porque que haya cátedras de filosofía analítica no quiere decir que predomine la filosofía analítica. Uno podría decir, bueno, yo quisiera que haya una cátedra de lógica donde se enseñe lógica materialista, lógica dialéctica, la cuestión del tercero, el fluido, ¿no? Bueno. En general, la materia de lógica va a ser de filosofía analítica, en general. Metafísica, ustedes tienen esta metafísica, y después está la ex materia de Rabos y de Napoli, que es filosofía analítica, etc. Pero hubo una época donde había más influencia de filosofía analítica y que el ambiente era un poco asfixiante. Ahora ya no. Ya no, ¿no? Porque del otro lado están asfixiados con Deleuze o Derrida o Nietzsche o lo que fuere, y de este lado con los analíticos, etc. Pero hay algo que los analíticos planteaban y que nunca hay que despreciar, ¿no? Que a veces las discusiones en términos de problemas filosóficos a veces son, no digo puras especulaciones metafísicas, es decir, hablar sin ningún tipo de materialidad, sino que muchas veces las discusiones son problemas de malentendidos, es decir, se está discutiendo sobre el concepto de alma y en ninguna de las posiciones se especificó qué entendemos por alma. ¿El alma existe? Bueno, entonces se dice, sí, para mí existe, para mí no existe, no, el alma existe por la mitad, no, pesa 7 gramos, pero ¿qué es el alma? Partamos de la base para ver si existe de una definición, ¿no? Lo que la filosofía analítica de Wittgenstein en adelante llamaba resituar ciertos términos a su uso lingüístico habitual, común, ¿no? Es lo que Wittgenstein planteaba. Entonces uno puede ir, no a hacer lo que Kahneman lanza Heidegger, de la nada, de antes o no, pero si uno, por ejemplo, diría, señor Derrida, ¿usted por qué hace una conferencia larguísima sobre el problema animal? ¿Qué busca? ¿Qué le interesa? En 10 líneas háganme un resumen, un objetivo de su búsqueda. ¿Qué busca? ¿Cuál es su propósito? Especifíquemelo. ¿Hacia dónde va? No, bueno, la escritura, el texto, esperar que termine la conferencia. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si uno va a la página 80, uno puede encontrar una respuesta derridiana a eso, ¿no? ¿Qué busca Derrida? Fíjense que al final del párrafo largo de la página 80 dice, habla de lo musical, del tema, del concepto animal, etc. Y dice, antes de las dos preguntas con las que termina este párrafo, dice, me gustaría únicamente indicar una tonalidad, la altura de unas notas que cambian todo un pentagrama. Van a ver que él va a ser de la historia de la filosofía como logo, fono, falo, parnocentrismo,
una especie de pentagrama de la denegación, es decir, de lo que se le ha privado al animal, ¿no? ¿Cómo cambiar el pentagrama? Ahí está el propósito, ¿no? Si el logo fono-falo-carnocentrismo es el pentagrama occidental, la pregunta de él es ¿cómo cambiar el pentagrama y el alcance de semejantes preguntas acerca del ser de lo que sería propiamente animal? Está muy claro. El logo fono-falo-carnocentrismo o la historia de la metafísica o la historia del pensamiento occidental es un pentagrama que ha establecido de manera, como él dice, con una línea indivisible: el humano es esto, el animal es esto. Y en esa división tajante entre el animal y el humano se ha hecho una autobiografía, había dicho, adjudicándose ciertas propiedades y privando al animal de esas propiedades. Es lo que Derrida, ahora vamos a ver, llama denegación, ¿no? Bueno, ¿cómo cambiar el pentagrama? ¿Cómo cambiar el pentagrama? Es decir, Derrida va a poner en cuestión qué es eso que se ha llamado animal y qué implica como forma de vida lo animal. Traigo esto a colación porque si uno sigue, por ejemplo, a Wittgenstein, el lenguaje es forma de vida. Decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos de la nieve, el ejemplo de la nieve y la ontología, lo real, ¿no? Fíjense que cuando él dice acerca de lo que sería propiamente animal, no es solo una cuestión de ontología, sino una cuestión además de lenguaje. ¿Y qué sería la distancia o la diferencia entre lenguaje y ontología? Cuando él va a poner animot, la palabra, ¿no? Bueno, sigue. ¿Cómo en cierto modo poner un bemol a la clave de estas interrogaciones y cambiar la música? Cambiar la música, ¿no? Bueno, ha respondido Derrida a su manera, de una manera muy bella, ¿no? Cambiar el pentagrama de lo que llama la historia de la denegación o la historia de la metafísica occidental, que también llama acá, como vamos a ver ahora, la Guerra Santa, porque va a plantear la escena del Génesis, ¿no? Tenemos que ver ahora. Pero nosotros tenemos esto, que es la misma frase pero que se parte, porque nosotros habíamos dicho yo soy, pero también yo sigo. Por eso la traducción Derrida se va a mantener, digamos, acá, en esta oscilación del animal que soy y el animal que sigo, es decir, el animal que estoy siguiendo, ¿no? Ir tras el animal, es decir, a la búsqueda del animal que soy, pero del animal que ya está desde siempre, ¿no? Como vamos a ver en la escena bíblica. Sí. Estaba pensando, tiene que ver con la duración, o sea, llevar algo desde el punto de vista de Bergson, llevar algo a la velocidad cero, velocidad infinito, porque también está con el hecho de la música. Esto que pone Derrida, el pentagrama, digamos. O sea, él quiere hacer un interjuego de esto del animal como concepción de una duración de alguna manera. No sé si... ¿Vos te referís a la duración de Bergson y del ámbito? Sí. Pero estoy pensando si... ¿Tiene que ver o no? Lo que no me entiendo lo de la duración, lo que no entendí lo del... porque ya ahí me pierdo cuando Bergson, no soy un especialista en Bergson. En realidad mi Bergson es lo que dice Deleuze de Bergson, cosa que siempre es un problema, ¿no? Como Spinoza bueno, pero no importa. Sí. ¿A qué te refieres con...? Porque cuando empieza con Aquiles y la tortuga, ya el conocimiento científico a mí ya me... Sí, a mí me genera dudas. ¿Pero qué es lo del movimiento cero? Por la duración, sería como que la duración
velocidad cero y velocidad infinito, que lleva a los dos extremos. A lo que voy, igual Sí. esto es como colación, pero mi duda es si Derrida está tratando de decir el animal tiene una percepción de la duración. Bueno, pero el tema es si lo que llamamos duración en Berzón, Sí. ¿cuál sería el correlativo en Derrida? Claro. Porque él no usa el Claro. concepto de duración de Berzón. Claro, no dice duración. Pero como decía la música y yo pienso en duración. Cuando... Vos identificás en Berzón duración y música. Sí, más o menos. Si no, lo vuelvo a leer. ¿Eh? Si no lo vuelvo a leer, capaz que lo entendí mal, pero cuando digo... Porque es temporalidad. Claro, porque es temporalidad. Porque justo igual de realidad, esto vino porque justo habla de la música y pienso también esto de la clave de bemol, creo que es el inicio de la música y siento que lo está poniendo al animal como esto de la temporalidad, de esta percepción. No sé si voy por el camino correcto o tengo que volver a chequear todo. No tendría que... Siendo sincero, no podría responderte ni sí ni no, ni porque es como responderte desde una ontología que es la de Berzón, que es una ontología vitalista y que en realidad no tiene. Ok. Porque en el caso de Berzón, vieron que Berzón dice que Spinoza es el filósofo más importante, es pura afirmación, pura vitalidad. ¿Qué significa eso? Todo lo que es en la medida en que se esfuerza por ser, por permanecer en el ser. Es decir, todo lo que es pura afirmación. Eso es Spinoza, ¿no? Cada cosa, dice Spinoza, en cuanto puede, en tanto que puede, se esfuerza por ser. ¿No? ¿Por qué las cosas, los modos desaparecen? Por fuerzas o causas externas. Por lo tanto, no hay un principio de negatividad en cada modo, sino que se baja la energía a partir de causas externas, ¿no? Porque si es como un principio que se mueve, que puede aumentar o disminuir su potencia, es decir, su afirmación del ser, pero de afuera lo baja, digamos, ¿no? De ahí que el problema en Spinoza sea por qué no hay una negatividad interna al modo, es decir, el problema del suicidio, ¿no? Una profesora de esta casa de estudios que ya se jubiló, que se llama Diana Cohen, no sé si la conocieron, yo puse unos seminarios con ella, daba filosofía moderna, y bueno, en un momento de su vida tuvo una tragedia que le mataron, le mataron al hijo acá en Caballito, ¿no? Que el hijo estaba con el auto, regando el auto, no sé qué vieron, le pegaron un tiro al hijo. Y ella tomó como una bandera ética la búsqueda de la justicia por su hijo y sobre todo por vinculado a la inseguridad, ¿no? Y ella tiene un libro sobre Spinoza que justamente se llama Vinculado al suicidio, ¿no? Porque el suicidio implicaría esto que mostraba Mónica ayer. Si decimos que todo lo que es siempre se afirma en ser, ahí hay una enfermedad, o no digo enfermedad, digo para Spinoza habría un problema. Como una cosa de repente no quiere ser, sino que quiere dejar de ser. Una anomalía para Spinoza, ¿no? Bueno, en el caso de Berzón es otro afirmativo, hay una pura afirmación. En el caso de Derrida es una ontología del entre, o una ontología fantasmagórica y demás. Es decir, que no hay pura afirmación de vida, sino que además es entre lo vivo y lo muerto, ¿no? Entonces, el animal no sería estrictamente duración, porque la vida no es afirmación. En todo caso, el animal sería una temporalidad que está fallada por el espacio, que se llama diferencia. Vieron que Derrida dice la diferencia es espacialización, temporalización, bueno, pero sería entrar ahí en... Porque como diferencia sería como si fuera, metafóricamente hablando de una cornisa, está el abismo, pero no nos tiramos y tampoco nos vamos por un lado, esa sería la diferencia. Claro, sería un levitar entre la vida y la muerte, Sí, como un fantasma, ¿no?
Pero es otra ontología, ¿no? Porque Bersón es un vitalista, ¿no? Es un vitalista, Bersón es exquisito. Acá en la facultad hay un experto en Bersón que te hace el Cherniaski, ¿no? Sí, de loco. Ay, pero que fue mi profe de práctica, tal vez por eso. En metafísica. Sí, metafísica. Claro, sí. Sí, él daba el versonismo de Deleuze, ¿no? Sí. El libro de Deleuze sobre Bersón. Bueno, tenemos acá el yo soy, yo sigo, porque este animal que soy va a ir tras. Vieron que está todo el tema de perseguir al animal, ir tras el animal, seguir las huellas del animal, que yo soy, ¿no? Bueno, tenemos que ver un poco eso hoy también, pero seguir las huellas múltiples del animal, ¿no? Pero si vamos donde estábamos, a la página 29 y 30, vieron que habla de dos tipos de discursos sobre el animal, ¿no? El discurso de los filósofos y el discurso de los poetas profetas. Habría que ver acá dónde ubicaría, por ejemplo, evidentemente, como leímos la vez pasada, nosotros leímos el de los filósofos, ¿no? Él la mencionaría a Descartes, a Kant, a Heidegger, a Levinas y a Lacan. Aunque acá en Lacan siempre le encuentra una excepción en la regla, ¿no? Pero si uno se preguntara en esta historia, ¿dónde pondría a Montaigne? Bueno, según la definición que él da, debería ponerlos en los profetas poetas, porque él va a definir a los poetas profetas como aquellos que se interesaron por el animal, pero se dejaron ver por el animal, o se han dejado interpelar por el animal. Mientras que los filósofos han hablado de los animales, dice él, pero siempre como un objeto de experimentación, ¿no? De experimentación, es decir, de dominio sobre el animal. Me genera la duda dónde podría Montaigne, como un poeta profeta, y sobre todo a Nietzsche. Aunque Nietzsche con el Zaratustra, evidentemente la realidad lo pondría ahí, entre poeta y profeta, ¿no? Fíjense que retomamos lo que estábamos nosotros. De todos modos, voy a hacer un esquema de todo el texto para después seguir la lectura lineal, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos en la 29? Y releo un poco lo que habíamos visto, ¿no? En la línea 6 de la 29 dice: estarían en primer lugar los textos firmados por gente que sin duda, esto van a ser los filósofos, ¿no? Ha visto, observado, analizado, reflexionado al animal, pero que nunca se ha visto vista por el animal. Es decir, es una teoría. Recuerden que teoría, la raíz de teorein en griego es contemplar. Teatro tiene la raíz de teorein, que es contemplación, ¿no? Y la historia de la filosofía es una historia del ojo, de la visión. Por eso a Derrida le interesa el ver y ser visto, porque pone en cuestión siempre el poder de la vista. Si uno, estamos hablando de la filosofía porque nació en Grecia, ¿no? Si uno, por ejemplo, va a Aristóteles, ¿qué es lo primero que dice Aristóteles en la metafísica? Todos los seres, vamos a traducirlo así, todos los seres humanos, todos los hombres desean por naturaleza conocer. Así lo prueba el amor a los sentidos, especialmente la vista. ¿Por qué? Porque para Aristóteles la vista puede captar una multiplicidad y englobarla en un concepto, ¿no?
Ama los sentidos el humano, dice Aristóteles, porque permite conocer. La vista es el ojo que permite la contemplación. Pero si uno va más atrás, ¿qué encuentra en Platón? La alegoría del sol, que permite ver y conocer. La alegoría de la línea, o paradigma de la línea, que es el tránsito de los ojos del cuerpo a los ojos del alma. Idea, en griego, idea, significa justamente lo que se ve. Literalmente, idea en griego es lo que se ve. Y la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, que es justamente el juego de penumbras, porque no hay oscuridad plena, no hay ceguera plena, penumbras, sombras y luz. ¿Por qué? Y porque Apolo es el sol, Apolo es luz y es el dios de la medida, de la razón, ¿no? Ahora, los filósofos que han hecho teoría, visión, teorema, han visto, pero no se han dejado interpelar por el animal, es decir, han tomado al animal como el otro objeto de experimentación, como cosa a experimentar, ¿no? Para decirlo con solo ese verbo, después se va a mencionar experimentar, exterminar, etc. Gente que nunca se ha cruzado con la mirada de un animal posada sobre ellos. Por no hablar siquiera de su desnudez, aunque se hayan vistos un día furtivamente por el animal, no lo han tenido en absoluto en cuenta, temática teórica, filosóficamente, ¿no? No han podido o querido extraer ninguna consecuencia sistemática del hecho de que un animal pudiese, mirándoles a la cara, verlos vestidos o desnudos y, en resumen, sin una palabra, dirigirse a ellos. No han tenido en absoluto en cuenta el hecho de que lo que denominan animal podía mirarlos y dirigirse a ellos desde allá, desde un origen radicalmente distinto. Esta categoría de discurso de texto de firmantes, aquellos que no se han visto nunca por un animal que se dirigiera a ellos, es con mucho la más abundante, es sin duda la que reúne a todos los filósofos y todos están entre cursivas. Por eso yo me preguntaba dónde estaría Montaigne y dónde estaría Nietzsche, y a todos los teóricos en cuanto tales. Bueno, ¿dónde estaría Montaigne? Entre los poetas y profetas, como lo va a definir ahora, los poetas y profetas. ¿Dónde estaría Zaratustra? Bueno, en poetas y profetas. ¿Acaso Derrida es el único que ahora se va a presentar como filósofo y por lo tanto el único filósofo que en la historia de la filosofía se ha dejado interpelar por el animal? Algo dice, en el segundo capítulo dice que como que retoma no lo Marqueviento, se pone él como protagonista. Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Ese es un gran tema. Su propósito es justamente darle con el martillo a algo que se construyó con un término englobante que metafísica y políticamente es exterminador hacia lo viviente, y de repente él, que forma parte de una familia llamada filósofos, engloba a todos como aquellos que han visto al animal, pero que no se han dejado interpelar por la mirada del animal. Por lo tanto, si Montaigne ha sido incluido, evidentemente era un poeta o un profeta. Bueno, eso es una operación textual muy interesante, ¿no? Es una operación textual muy interesante porque si no todos no estarían en cursivo, ¿no? Siempre la tentación hegeliana está presente, ¿no? Siempre. La filosofía, que esto es una opinión, iba a ser personal, pero tampoco es personal, no sé qué se me ocurrió a mí, pero digo que es una opinión que no tiene que ver con una lectura es decir, que es discutible todo. Todas las filosofías que hablan de la historia de la filosofía,
filosofía de la historia de Occidente, de la historia, de la historia, de la historia, tienen la tentación hegeliana en germen, ¿no? Tienen la tentación hegeliana en germen. Nietzsche, que no la tiene, es captado o cooptado por Heidegger y por los seguidores de Heidegger para que Nietzsche vea esa historia, ¿no? Que Nietzsche no la tiene, por supuesto. Al menos se dice... en la historia un error no puede llegar a tener un poco de eso. Sí, pero hay una diferencia, porque en la historia de un error, el punto es Platón, no los griegos. Nietzsche era un filólogo, sabía de Grecia. El problema no es Grecia, no son los presocráticos, no es Heidegger. No es el problema del ser, ¿no? Porque el primer punto, a todo esto en la historia de un error no está Descartes, por ejemplo. Si uno va a historia de un error, saben el texto que se refiere el compañero, ¿no? Si uno va a historia de un error, el primero es Platón. Todo lo piadoso, lo virtuoso es prometido para el sabio, ¿no? Y Nietzsche pone, traducción de la tesis, yo Platón soy la verdad, ¿no? Es decir, no es lo mismo la sofística que Platón para Nietzsche. Están los textos de Nietzsche, los primeros cursos que dio Nietzsche antes y paralelo al nacimiento de la tragedia, sobre sofistas, que son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. De ahí que Heidegger después, cuando trabaja en Nietzsche, quiera hablar de Protágoras. Bueno, después viene el cristianismo. Después del cristianismo Nietzsche salta a Kant, a la palidez de Königsberg, que está nublado, ¿no? Y después pasa al canto del gallo del positivismo. Y después hay una... Antes del Zaratustra, Incipit Zaratustra, está la Gaia Ciencia, ¿no? Pero no está Descartes. Y la historia de un error es una historia es paródica, ¿no? No sé. Digo que en Nietzsche no hay, justamente porque hay una genealogía, no hay una historia de genealogía, ¿no? De todos modos, yo porque lo que yo estoy leyendo, comento, pregunto, reúna a todos los filósofos y a todos los teóricos en cuanto tal, y después hacen la salvedad, al menos de cierta época, digamos desde cara hasta nuestros días. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Montaigne ahí quedaría antes, porque temporalmente saldría a la Descartes. Entonces uno podría decir, bueno, entonces ahí Montaigne podría estar fuera de la filosofía, pero Nietzsche quedaría no en una historia de filósofos que sean... es decir, no hay excepcionalidad en los filósofos. Son poetas y profetas, como va a decir ahora, los que sí se han dejado interpelar. Fíjense que él sigue leyendo, él sigue diciendo, ¿no? Aunque dentro de un momento diré por qué la palabra época, incluso este historicismo, me deja también inquieto y satisfecho. Pertenecen manifiestamente a esa categoría casi epocal todos esos filósofos, todos esos y no todas esas, porque esta diferencia, bueno, eso es lo que hemos marcado, pero no nombra ninguna. Es decir, señala la cuestión del falocentrismo, es decir, son filósofos y no filósofas, pero no nombran ninguna en la excepcionalidad, ¿no? Que localizaré más tarde para apoyar mi propuesta, bueno, no localizan ninguna. Sus discursos son sólidos y profundos, pero en estos discursos todo sucede como si aquellos no hubieran sido encaminados y sobre todo desnudos por un animal que se hubiera dirigido a ellos. Todo sucede al menos como si esta experiencia turbadora, suponiendo que les haya ocurrido, no hubiese sido teóricamente grabada, precisamente allí donde convertían al animal en un teorema, una cosa vista y no vidente. Teorema también, aquello que se contempla, ¿no? De teorema y teatro, ¿no? La experiencia del animal que ve, del animal que los mira, no la han tenido en cuenta en la arquitectura teórico-filosófica de sus discursos.
la han negado, en resumidas cuentas, tanto como la han desconocido. A partir de ahora rondaremos alrededor de esta inmensa denegación, cuya lógica atraviesa toda la historia de la humanidad, y no solamente toda la historia de la humanidad, también el punto, ¿no? ¿Toda la historia de la humanidad es Occidente? Cuando Derrida dice toda la historia de la humanidad, ¿está diciendo Occidente o está diciendo la humanidad en su totalidad? Está hablando de África antes de que fuera conquistada y colonizada por los europeos, está hablando de los pobladores americanos, aborígenes antes de la llegada de los europeos, está hablando de después de las 3 religiones del libro. ¿Y qué pasa con la pluralidad de formas de creer en Dios que no están dentro de las 3 tradiciones del libro? ¿Se entiende el punto? Yo me pregunto, ¿no? Cuando leo a Derrida. Son afirmaciones un poco complicadas. Derrida es una persona extremadamente brillante, como para que, además, Mónica, como comentó ayer, Derrida escribía lo que leía. No se le puede escapar, no es un desliz. Cuando él dice, es una lógica de negación que atraviesa toda la historia de la humanidad, entonces toda la historia de la humanidad es lobo, fono, falo, carnocentrismo. Por lo tanto, ¿qué tiene de particular Occidente con respecto a Oriente, por ejemplo? Lo que se llaman africanos del siglo XVII, llamados por los europeos africanos, antes de ser conquistados y colonizados, también pertenecen al lobo, fono, falo, carnocentrismo antes de que los europeos llegaran. Pregunta, ¿no? Párrafo que sigue, pero como en el fondo no creo que esto no les haya ocurrido nunca, ni que se les haya significado, figurado, metonomizado de algún modo más o menos honestamente, en el gesto de su discurso quedaría por tanto por descifrar el síntoma de negación. O sea, es como si los filósofos en algún momento han tenido la conciencia de esa mirada, pero han preferido hacer la operación de la denegación, ¿no? No ve. No, pero está viendo, no ve. Parece, pero no ve. Pero muere el animal. No, parece, pero fenece, pero no muere. No es conciencia. Parece que es conciencia, pero no es conciencia. Eso es la denegación, ¿no? Después, en cuanto a la otra categoría de discurso, esta va a ser la de los profetas y poetas, por parte de los firmantes que de entrada son poetas o profetas, en situación de ofrecer poesía o profecía, subrayo esto, ¿no? Pensando en el lugar de Nietzsche acá. Por parte de aquellos o aquellas que confiesan hacerse cargo de la interpelación que el animal le dirige, antes incluso de tener el tiempo y el poder de zafarse de ella. De zafarse desnudos o en bata, yo no conozco todavía ningún representante estatutario de esto, a saber, ningún sujeto en cuanto a hombre teórico, filosófico, jurídico, incluso en cuanto a ciudadano. No lo he encontrado, pero aún seguro aquí lo estoy buscando. ¿Qué parece que está diciendo, hermano? Es tremendo. Si en algún momento no lo pude encontrar ahora, dice ahora que estoy yo y que habla en francés. Sí. Yo no lo he encontrado. Claro, porque uno debe decir, bueno, en Montaigne, ¿dónde lo ubicás? Ya que empezaste con Montaigne, la gata, ¿dónde está? Y está antes de Descartes. Bueno, pero al menos desde Descartes dice, pero no, toda la historia de la humanidad. ¿Pero cómo? ¿Es toda la historia de la humanidad o es especialmente a partir de Descartes? No, bueno, es toda la historia de la humanidad. Hablo de la filosofía exclusivamente. Si tomamos de toda la historia de la humanidad y me quiero referir solo a la filosofía, diría desde Descartes en adelante. Ok, ¿y Nietzsche? ¿Sería un poeta profeta? ¿O no está en la historia esta de la denegación? Esta no sería una historia del error, sino una historia de la denegación. Él lo está buscando, ¿no? Está yendo tras las huellas de los poetas profetas, ¿no?
es la pista que sigo, la pista que rastrea otra de las huellas de ese radicalmente otro que ellos denominan animal, por ejemplo, gato. Bueno, antes de ir a la escena del Génesis, en la página 45 hay una afirmación muy certera, ética, de responsabilidad de lo que decíamos. ¿Qué busca? Bueno, cambiar el pentagrama de esta historia de la denegación, ¿no? Es decir, cambiar la historia de la denegación por la historia de la interpelación del animal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, dice. Él retoma de venta Jeremy Bentham, mundialmente conocido por ser el diseñador de la arquitectura del panóptico, que es visión del todo, pero que de realidad toma justamente porque Bentham, como utilitarista, que plantea la importancia de la cuestión de la sensibilidad, dice: la pregunta no es si los animales piensan, sino si los animales sufren. Entonces, en la 44, cuando él va a hablar de la responsabilidad antes de la 45, en la 44 el último párrafo dice: con esta cuestión, si se puede sufrir, no removemos esa roca de certeza indubitable, ese fundamento de toda garantía que se podría buscar, por ejemplo, en el cogito, en el pienso, en lo existo, sino que de una forma completamente distinta nos fiamos aquí de una instancia también radical, aunque completamente diferente, lo innegable. Nadie puede negar el sufrimiento, el miedo o el pánico, el terror o el pavor que pueda apoderarse de algunos animales y del que nosotros los hombres podemos dar testimonio. El propio Descartes, lo veremos, nos puede alegar la insensibilidad de los animales al sufrimiento. Algunos pretenderán todavía, llegaremos a ello, discutir el derecho de dominar los sufrimientos o angustia, palabras o conceptos que será preciso una vez más reservar al hombre y al Dasein en la libertad de su ser para la muerte. Bueno, ahí nos vamos a meter, en todo caso después, cuando aparezca más explícitamente mencionado, la cuestión de que el animal en ese tiempo no muere, sino que en todo caso perece, ¿no? Es un tema en Heidegger muy específico y hay bibliotecas para todos lados, desde que sí, el animal muere, el animal no muere. Pueden preguntarle a Mónica, que tiene su posición, que para Heidegger el animal no muere, pero pueden preguntarle a Hernán Candiloro, que tiene su otra posición al respecto. Es un tema muy espinoso, ¿no? Bueno, dice, tendremos oportunidad para problematizar este discurso más adelante, ¿no? Pero por el momento señalemos esto. La respuesta a la pregunta si pueden sufrir no ofrece lugar a dudas. Por lo demás, nunca ha dejado lugar a la duda. Por este motivo, la experiencia que tenemos de esto no es ni siquiera indubitable. Precede al indubitable, es más vieja que él, ¿no? Claro, porque la duda, ¿qué es para dejar la duda? Los filósofos que dudan, ¿qué es? Cuando Descartes dice, ¿puedo dudar de que pienso? ¿Puedo dudar de que pienso? No, ¿por qué? Porque estoy pensando, porque la duda es una forma de pensar. Entonces, fíjense que lo que dice Derrida es que la cuestión del sufrimiento no pasa por la cuestión de la crítica del pensamiento. Bueno, a ver, podemos dudar, si dudo que sufren, entonces no se afirma el sufrimiento, no se puede
argumentar a favor o en contra del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento, el dolor pertenece a una lógica que no es la lógica del pensar, que es otro tipo de lógica, ¿no? Es imposible para Descartes, por supuesto, decir sufro, luego existo, obviamente. Pero también es imposible decir para el animal, cambiemos la lógica y digamos sufro, existo, porque no se puede demostrar mediante un argumento el dolor. El dolor escapa a la lógica del argumento, ¿no? Con Mónica vieron que estaba todo el tema de la ironía, el teórico del lunes, ¿no? Que más allá de la argumentación, el zorro, Momo, ¿no? Se burla en la medida en que la forma de refutar no es la contraargumentación, sino la experiencia misma de vida, ¿no? Es decir, la experiencia misma corporal. Es previa al argumento, ¿no? Empiezo esto, me acuerdo, y me avergüenzo de una posición propia, ¿no? Bueno, posiciones propias que uno después le da vergüenza, ¿no? Porque queda desarmado ante lo que el otro te dice y te desarma en el sentido de qué estabas pensando. Es cortito, 20 segundos. No me acuerdo si fue el 2007 o 2008, vino Vargas Llosa a la Feria del Libro, bueno, hubo todo un tema ahí con Horacio González. Pero después fue a Rosario. Y en Rosario pasó el micro, porque usaron el micro, y le tiraron gente que fue, no sé qué, le tiraron piedras, cacotazos al micro. Piedrazo, ¿no? Podría se rompieron vidrio del micro, podría haber reventado la cabeza. Y la discusión en un blog del que yo escribía era si estaba bien o estaba mal los cascotazos al micro de Vargas. No, bueno, pero despierta esto, no, pero despierta el otro, no, pero... Y entonces en un momento alguien dice, pero vos necesitas argumentos para no tirar un cascotazo a alguien en la cabeza. O sea, necesitas un argumento para no reventarle la cabeza a alguien. Bueno, es decir, reventarle la cabeza a alguien siempre va a encontrar un argumento, siempre. Para justificar el crimen, para justificar toda forma de violencia, se hacen los discursos. ¿O no? Para justificar la explotación siempre está lo discursivo. Y grandes teorías han hecho para justificar reventarle la cabeza al otro. Explotarlo al otro, ¿no? Ya lo dice Achille Mbembe en Crítica de la Razón Negra, el concepto de blanco y de negro para justificar la explotación y el exterminio de grupos humanos usados como esclavos, ¿no? ¿Cómo hacer para justificar la mitad de la encomienda en Yanaconaco y que mueran 16 millones de aborígenes en menos de un siglo? Bueno, hubo discursos para justificar eso, ¿no? Ahora, no hay necesidad de ningún argumento para no tirarle un cascotazo en la cabeza. Es simplemente previo a la argumentación, está por fuera de la argumentación. Si alguien tiene que justificar por qué no le va a tirar un cascotazo en la cabeza al otro, es la misma ironía del dispositivo. Che, ¿cuáles son los argumentos para tirar un cascotazo? ¿Cuáles son los argumentos para no tirarle un cascotazo? Es la misma ironía del dispositivo. Bueno, hoy hemos resuelto no tirarle un cascotazo. Mañana vemos. Es la misma ironía del dispositivo, ¿no? Bueno, eso es lo que está marcando Derrida. ¿Pueden los animales hablar, pensar? Eso que forma parte del dispositivo, de lo propio de la delegación. Bueno, no hablan, bueno, no piensan, bueno, no son como nosotros, ¿no? El humano es esto. Eso justifica su superioridad, como diríamos, su presunción. Entonces, no, la pregunta no es si piensan, si hablan, todo eso es discursivo. ¿Sufren o no sufren? Es previo a lo innegable o lo indubitable.
Porque, bueno, vamos a probar si sufre o no. Es decir, si sufre, entra en la lógica, desde la argumentación, tratemos de que sufra menos. Es decir, está justificado que se va a sufrir y entonces va a ser una cuestión de regulación del sufrimiento, ¿no? A eso apunta Bentham y va a apuntar la realidad. Es previo a la argumentación, es previo a lo discursivo, ¿no? Hacer sufrir a alguien es previo a la argumentación de si es válido hacerlo sufrir o no. Es previo, no hay justificación para hacer sufrir. Cuando digo no hay justificación, me refiero a no hay una justificación previa, ontológica, ¿no? Las justificaciones serán de carácter histórico, materialista, de lucha de fuerzas, de explotación, de poder. Pero no hay una justificación previa, ¿no? Bueno, antes de lo innegable de esta no hay duda tampoco para la posibilidad de nosotros entonces de un impulso de compasión, incluso si a continuación es ignorado, reprimido, negado, mantenido a razón. Antes de lo innegable de esta respuesta, si sufren como nosotros sufrimos por ellos y con ellos, ante esta respuesta que precede a cualquier otra pregunta, la problemática cambia de terreno de siniestros. Quizás pierde toda seguridad, aunque en todo caso no reposa ya sobre el antiguo supuesto basamento natural, el terreno, o artefactual e histórico, conocimiento. Los dos siglos a los que me refiero van a ser los últimos 2 siglos, ¿no? Me refiero algo puramente perceptual. Nuestro presente en relación con estos 2 siglos de una lucha desigual, de una guerra en curso, y cuya desigualdad podría un día invertirse entre, de una parte, aquellos que violan no solamente la vida animal, sino hasta ese sentimiento de compasión, y de otra parte, aquellos que apelan el testimonio irrecusable de esta piedad, ¿no? Es una guerra a propósito de la piedad. Esta guerra no tiene edad, sin duda, pero aquí mi hipótesis atraviesa una fase crítica. La atravesamos y estamos atravesados por ella. La fase crítica es porque la guerra está en su momento de mayor brutalidad y violencia. A eso va la realidad. Es interesante porque la deconstrucción está muy bien planteada de Derrida. Derrida es extraordinario, ¿no? Derrida está diciendo, está operando la deconstrucción, pero la deconstrucción implica una profundidad de la guerra donde el exterminio es cada vez mayor. Es decir, experiencia con animales desde el punto de vista científico como nunca. Granjas de producción intensiva de animales como nunca. La ciencia puesta al servicio de la creación de la vida para exterminarla como nunca. Como nunca, ¿no? Destrucción de suelos de países enteros para fabricar un polotito para darle de comer a unos cerdos que después se lo van a terminar comiendo a otra población, ¿no? Y acá está lo de la responsabilidad que yo decía, ¿no? Pensar esta guerra en la que estamos inmersos no es solamente un deber. Es decir, esta es la parte ética, ¿no? Si su propósito es cambiar el pentagrama, la parte ética es esta. No es solamente un deber, una responsabilidad, una obligación. Es también una necesidad. Una constricción a la cual, por las buenas o por las malas, directo y indirectamente nadie podría sustraerse, y hoy menos que nunca. Y digo pensar esta guerra porque creo que se trata en ella de lo que llamamos pensar. El animal nos mira, nos concierne y nosotros estamos desnudos ante él y el pensar comienza quizás ahí. Es decir, el pensar comienza para Derrida una vez que uno ya se sintió interpelado por el sufrimiento del animal. No pensar para ver si el animal sufre argumentando a favor o en contra, sino la interpelación del dolor del animal como dato previo, ontológico, para después pensar. Pensar que, bueno, lo que se hablaba ayer, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso, no? ¿Qué hacemos frente a eso?
Bueno, en la página 108 estoy haciendo la presentación como para esquematizar un poco todo el texto y después vamos otra vez retomamos la lectura lineal, ¿no? Aquí va, desnudez, usa tantas veces la palabra desnudez. Desnudez semántica. Desnudez tiene varios juegos en el texto. Uno es el juego de lo textual, de lo escritural, de la parodia y de la meditación, digamos, que ya habíamos hablado de Descartes, ¿no? Si cuántas veces me pasó que estando soñando y soñaba tener este papel en las manos frente al fuego con una bata y de repente me doy cuenta que estoy durmiendo desnudo, dice, ¿no? Y lo dice Descartes con un cierto pudor también, ¿no? Porque conocimiento inmoral está involucrado. ¡Qué horror! El error, pero también qué horror la desnudez ahí. Pero el registro acá es que la mirada del otro que me interroga, que me interpela, mejor dicho, me muestra la vergüenza. ¿Por qué existe vergüenza? No sabe bien, ante la mirada del otro animal o ante la mirada del otro, es una mirada que no puede evadir, ¿no? Por ejemplo, yo pienso esto, ¿no? A ver si va por ahí. Uno puede ir en el colectivo o caminando por la calle y hacer como hacen los filósofos según Derrida, ver, pero no sentir que están mirando, ¿no? Ir, mirar sin ser visto. Ahora, si uno va desnudo en la calle, ¿uno puede hacer eso o va a sentir la mirada va a sentir la mirada? Ahora, el punto es lo otro, es decir, de ahí que va a ir cambiando de nuevo por la calle es algo que sea un exhibicionista, que tampoco, porque el exhibicionismo es justamente el arte de la penumbra, no es el arte de la luz completa, es el arte de lo indiscreto, la ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no? El exhibicionista y el mirón, el voyeur, ¿no? Es la complementación perfecta. El voyeur sabe que está la exhibición y la exhibición sabe que hay un voyeur. Pero el juego es que el voyeur no se transforme en alguien que toca, ni que se acerca demasiado, y la exhibición es justamente ese juego, ¿no? No sé si han alguna vez contemplado, más allá de películas, una escena entre exhibicionismo y voyeur. Yo la he visto en mi barrio, cuando era hace un par de años, en pandemia, contemplé una escena extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Y que se rompía justamente por la presencia, ¿no? Era alguien que hacía una exhibición en la ventana del tercer piso, alguien en un momento sabía, ese era el juego, hasta que le contó a varias personas y la opción de que no tienen que hacer ningún ruido, porque no se trata de que, bueno, esta persona fue la primera que hizo ruido porque después llamó a todos y se rompió. Pero ahí, el ver y ser visto forma parte. El exhibicionista no se puede, cuando alguien dice anda por la calle desnudo como un exhibicionista, falso. Es un error. Justamente lo que no haría un exhibicionista es ir por la calle desnudo o desnudo. Eso no es exhibicionismo y eso no es voyeur. Sería la peor vergüenza para el exhibicionista ir a la calle desnudo, ¿no? ¿Se entiende por qué? Porque no hay penumbras, es pura luz. Y el ser visto por el animal es que pareciera que escapa la lógica del exhibicionismo, del voyeur, del erotismo. Porque el exhibicionismo y el voyeurismo implica un arte del erótico. Por eso la penumbra, ni luz ni oscuridad, es erotismo. En cambio, lo que rompe la mirada del animal es que ahí no hay
Por eso Derrida pregunta, ¿el animal sabe que está desnudo? ¿Está desnudo o solo hay posibilidad de desnudez en la medida en que hay justamente vestimenta? ¿No? Bueno, a la vez es desnudar al hombre quitándole todas sus propiedades, dejarlo desnudo, ¿no? Si eso se puede en algún momento. Desapropiarlo, ¿no? Desapropiarle de todas esas propiedades que el hombre se atribuyó a sí mismo, ¿no? Sí, estaba pensando en esta frase de Derrida que dice: esta guerra no tiene edad sin duda, pero he aquí mi hipótesis atraviesa una fase crítica. Sí. Me hace pensar mucho en el concepto de glose político de Nietzsche, que es como la gran guerra, que estamos en la gran guerra. Pero lo que me llama la atención de Derrida es que es una guerra solamente contra el animal y no hay una guerra del animal contra el humano. Claro, sí. No incluye en su lógica, en su filosofía deconstructiva, socialdemócrata y profundamente judía, la distinción amigo-enemigo. No hay guerra social. No hay guerra, estrictamente. Estrictamente no, es un puro sacrificio. Y me hacía pensar en el texto de este extraño animales, que se llama La esencia jugal, apoyar un ejercicio de derroche frente a la guerra santa contra el animal, donde retoma, bueno, la ciencia jugal de Nietzsche. Y pensaba en que en realidad la distinción que se puede hacer ahí es que en realidad la potencia que tiene la vida animalizada es la revelación en una situación, digamos, crítica, en donde el acabamiento está por venir. Y eso es lo que podríamos llamar como el acontecer de lo político, la destrucción de la política, cosa que tampoco diría Derrida, porque incluye la destrucción de la democracia, incluye la destrucción de cualquier tipo de mediación. Y ahí encontré una cita, ya que igual lo habíamos dicho un momento, de defender la sociedad de Foucault, que creo que apunta mucho a eso, cuando dice el fin de lo político. Sí. Invirtiendo en la de Clausewitz. Sí, es brillante. Dice: el fin de lo político sería la última batalla. Vale decir que la última batalla suspendería finalmente, y solo finalmente, el ejercicio del poder como guerra continua. Esa capacidad de suspensión del carácter de lo político de la guerra continua implica, supone, subsume la previa destrucción de la política, en el sentido como forma gubernamental, administrativa, jerárquica. Pero la política es la continuación de la guerra por otro lado. Exacto. Pero eso en realidad no está, y no está por una razón política. No está profundamente por una razón política. Pese a que él después sí iba a hablar, qué sé yo, de las cosas que en realidad. Pero va a hacer toda una crítica bastante interesante, no sé, a la teología, podríamos decir, a Dios, si se quiere, en último caso, pero además es un tipo muy voltero. No pone el acento. Sí, ya empezamos a dar. Es que no pone el acento en la determinación del conflicto. Eso es lo que molesta en Derrida. Bueno, por eso aparece la compasión, sí. Más que ni siquiera usa la simpatía que es propia de los ingleses, sino la compasión, cosa que para Nietzsche no es una virtud, sino justamente lo contrario de la política, digamos. O en todo caso es la perpetuación de la guerra, ese sacerdote, ese resentimiento de la compasión. Pero no está el ejercicio de la violencia, creo que se subsume el ejercicio de la violencia. Y eso, en el caso de una filosofía, bueno, creo que la filosofía de Derrida, por más deconstructiva que sea, no me parece una filosofía antiespecista. O sea, una profunda filosofía antiespecista es una filosofía de la violencia, una filosofía destructiva. Claro, porque cuando él dice no hay una línea indivisible entre lo humano y el animal, sino que la línea es plural, digamos, no hay una separación tajante, si hay una mutua contaminación, de todos modos se trata de no borrar la línea, dice.
Es decir, que hay que siempre tener presente que lo humano es lo humano y lo que hay en todo caso son una pluralidad de animales, pero que no puede el humano, casi por una cuestión ontológica, el humano se define por ese acto de sintomático de denegación hacia el animal. En todo caso, lo que se puede hacer siempre es jugar hasta el extremo, hasta el límite, hasta donde se sostiene esa línea indivisible, pero en realidad es hasta dónde llega lo plural sin aniquilar lo humano mismo, ¿no? Porque si no, lo que él dice es el problema del continuo, de que el humano se disuelva en la pluralidad de animales. Entonces, el entre derridiano es, bueno, no, animal no, humano de un lado y animal del otro lado no, porque eso es una aniquilación de lo viviente agrupado bajo un único concepto que el humano creó para someterlo. Pero tampoco disolver los límites, porque disolver los límites sería la aniquilación de lo humano. Entonces es un entre donde hay una separación, pero a la vez permite lo plural del otro viviente, ¿no? Bueno. Pronto se me ocurre así de la nada, es de Argelia, ¿no? En realidad puede ser. ¿Lo ocurre la nada? ¿Cómo? Es de la realidad, de Argelia, digo, puede ser. De Argelia, es ¿En qué Argelia. momento, más o menos, de la guerra, digamos, o de la Derrida nació en el 34. Es posguerra, va en 1950 y pico. 19 años. Sí, 1950 y pico. Sí, de 34 a 20 sería 54, 52, 53 ya estamos en París. Igual la gran resistencia argelina, mayormente musulmana, y Derrida judíos argentinos, familia judía, se va a Francia. ¿Por qué decíamos eso de ver en qué momentos? Camus también era argelino. Sí, Claro, de familia musulmana. Y va a pelear. Tiene los cuadernos de Argelia, son hermosos. Sí, claro. Fusila al hombre. ¿Cómo? Fusila al hombre. ¿Fusila? Al hombre. Fusil. Fusila al hombre. Sí, sí, sí. Pero Sí, organizado. sí, claro. Sí, sí, de verdad. Hay un documental. Después se le hace una autocrítica y dice que la posición ética es justamente no matar, que tiene todo, es lo contrario, todas esas cosas que pasan en los debates intelectuales, ¿no? Cuando Sartre publica y estrena, mejor dicho, sus obras de teatro con la ocupación nazi en París, porque Sartre empezó a ser famoso y estrella como intelectual en la París ocupada por los nazis. Es decir, entre 1942 y 1943 publica El Cine y la Nada. Y pasa la censura de los nazis, porque los nazis están administrando París. Sartre llena los teatros con los nazis ahí. Pero cuando se termina la ocupación, que Charles de Gaulle se convierte en héroe de la resistencia, que a todo esto es el presidente que libera Argelia. Es decir, alguien de derecha libera Argelia. En 1958. Después discutimos la libera porque ya no le interesaba más como territorio de explotación, fuera. Pero en el debate después del 45, que empiezan los debates entre Sartre, Merleau-Ponty, Sartre el existencialismo es un humanismo, Merleau-Ponty humanismo y terror, y los debates con Camus, Sartre lo trata de cobarde a Camus. Y todo el mundo siempre... No puedes tratarlo de cobarde a Camus, que estuvo peleando, igual que Canguilhem y tantos otros, estuvo peleando en la resistencia mientras vos hacías obra de teatro y la pasabas dentro de todo muy bien, con la mezcalina, la zanfeta, el whisky, todo lo que Sartre experimentaba como fenomenólogo, que está en sus textos Las náuseas, hasta el último de la crítica de la sociológica. Camus se estaba jugando la vida. Lo que pasa es que Camus dice, ya está, no, esto no va. Y Sartre pedía paredón, porque Sartre quería reforzar la cómplice de la ocupación, quienes fueron cómplices de la ocupación, y pedía paredón. Hay un texto hermoso que se llama Ni víctima ni verdugo. Los temas confusos que hace
la guerra en Argelia. Plantea eso, es bastante humanista, ¿no? Dice básicamente eso, ni víctimas ni verdugos. ¿Cómo? Ni víctimas ni verdugos, sí. Camión. Sí, es una de sus últimas conferencias. Como que Sí. plantea esta ambivalencia de la guerra, ni matar ni ser asesinado. Exactamente. Pero bueno, totalmente. Pero se jugó la vida también. Bueno, en la página 108-109 hay una referencia al cogito como amo. El cogito amo. Pueden después mirar esa versión del cogito amo, ¿no? Pero vamos, para ir antes de la lectura, ¿no? Si uno tuviera que esquematizar, ¿qué tienen en común los filósofos que le han denegado al animal? ¿Qué es lo que le deniegan al animal? Algo que ya él dijo, es decir, ¿por qué lo va a decir? Más allá de la variedad de posiciones entre Descartes, Kant, Levinas, Lacan y Heidegger, hay supuestos comunes, ¿no? Si no existieran estos supuestos comunes, no habría, no podría catalogar a estos filósofos como un tipo de discurso, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común? Más allá de sus diferencias, ¿qué tienen en común para la realidad de Kant, Levinas, Lacan y Heidegger en torno a la denegación hecha al animal? Primero, lo que ya venía diciendo al principio y que había reivindicado de Montaigne. Coinciden los filósofos en negarle al animal la capacidad de responder. La capacidad de responder, ¿no? Más allá de que unos lo consideren máquinas, otros consideren automatismos, otros lo consideren de alguna manera seres vivientes, pero que se manejan de manera puramente instintiva, más allá de esas diferencias, el punto en común es que se les niega la capacidad de responder, ¿no? Es decir, el animal reacciona, pero no responde. ¿Qué quiere decir responder? Bueno, lo que se veía la vez pasada con lo de Momo y el zorro, dirimir, ¿no? Es decir, poder tomar, entre comillas, el lenguaje es humano, demasiado humano, no podemos salir de ahí, tomar una decisión en función de un cálculo o de una razón práctica o de lo que fuere, pero dirimir, ¿no? Deliberar, elegir. Eso sería una respuesta. El ejemplo que daba Mónica ayer de la rata, que elige, entre comillas, no podemos salirnos del lenguaje, ¿no? Que elige no comer para no, porque si come, estaba, yo estoy viendo los teóricos a ver si apruebo la materia alguna vez. Yo a mí siempre me gusta los teóricos de la materia que doy clase. ¿Cómo se llama? El ejemplo era, a partir de una serie de experimentos, se le daba a la rata un estímulo para obtener una cierta respuesta. El estímulo implicaba un mecanismo de su acción corporal que obtenía el alimento, pero al obtener el alimento implicaba que otra rata se electrocute. Entonces, después de una serie de repeticiones, la rata que venía haciendo el movimiento o desplazamiento corporal para obtener el alimento, deja de hacerlo. Y entonces, bueno, ¿qué se puede concluir? Dirime, o entre comillas, razona prácticamente, calcula que prefiere no obtener el alimento, al menos de ese modo, porque también uno puede decir, elige, yo iba a decir, preguntar ayer, ¿elige morirse de hambre? No elige morirse de hambre. Elige no elegir el alimento de ese modo. Si están los científicos oprimiéndola, no te escapes, es otra cosa. ¿Quién sabe si la rata elige morirse de hambre? La rata elige no matar a la compañera, pero no está eligiendo morirse de hambre, está diciendo, capaz que está diciendo, apenas se distraiga de Kant, se queda medio dormido de Kant, escapo, y consigue un alimento de otra forma, ¿no? Eso también porque si no se cae en una especie de altruismo un poco raro,
también, ¿no? Y además una especie de aceptación fatal del destino, ¿no? Bueno, como comer implica asesinar, prefiero no comer. Y no, pero eso es un fatalismo. El punto es, porque la conclusión del autor, ¿cómo se llamaba el autor que Mónica está? ¿Cómo se llama? La conclusión del autor es, bueno, elige morirse de hambre para no matar, pero el punto de elige morirse de hambre es situacional. No está eligiendo morirse de hambre, está en todo caso de ese modo no obtener alimento. Bueno, eso sería la respuesta, esos serían modos que el animal tiene, que Montaigne reconocía, pero que desde Descartes en adelante, Descartes, Lacan, Levinas y Heidegger no lo reconocerían, ¿no? ¿Qué más se les niega al animal? La rebelión. Sí, bueno, sí. Que muere. Claro, porque fíjense, esto es interesante. Todas las teorías políticas humanas tienen que tener un capítulo acerca de la rebelión. Todas. Salvo que se animalice a un sector de la humanidad. Por eso no me acuerdo quién habías dado política o ya habías dado política. Sí. Bueno, el capítulo de la prerrogativa, que está al final del segundo ensayo sobre el gobierno civil, ¿no? Que Locke, fundador del liberalismo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa cuando el gobierno no cumple sus fines? ¿Cuáles son los fines? La autoridad para hacer la pena máxima, dice, es decir, que puede hacer las leyes, incluida la pena máxima. No quiere decir que todo Estado tiene pena de muerte, pero si quiere lo puede hacer. Y proteger la vida, la libertad, los bienes, que es el concepto de propiedad, ¿no? Propiedad es vida, libertad y bien. Un sheriff del Estado, ¿no? Ahora Locke dice, como buen protestante, que si no está cumpliendo el Estado, y yo tengo que consultar con mi almohada, y tengo que mirar hacia arriba, y ahí mi conciencia dirá. Y si mi conciencia dice, este gobierno no está cumpliendo las cosas que dijo que iba a cumplir, agarro la escopeta y salgo. Dice Locke, palabras más, palabras menos. ¿Y cómo se valida la rebelión? Y si gano, gano. Si gano es porque hay un niño de ojo del árbitro, de todos los árbitros, diciendo el vencedor tenía razón. El profesor Rossi decía, según él, que Locke es el primer teórico de la soberanía popular, no Rousseau. Exactamente, por esto. Por este último capítulo que da las reglas cuando la comunidad puede reaccionar. Y es interesante. Sí, claro, y él dice armado, o sea, con armas, porque la revolución, la rebelión, porque el Estado es un artificio, es decir, un pacto. El Estado lo que hace es armar una escritura llamada leyes para que mi posesión sea propiedad. Es la importancia. Pero en realidad la noción de propiedad ya es anterior al Estado para el hombre. No hay una diferencia entre posesión y propiedad para el hombre. Lo anterior al Estado es posesión. Lo que pasa es que los seres humanos hay algunos irracionales. Dice, a todo esto los animaliza porque dice, hay algunos que son unas bestias, como si fueran un león, que no forma parte de esto de aceptar los pactos. Entonces, lo que yo creo en mi comunidad, que es de nosotros o mío o demás, viene y me lo sabe, altera el orden. Y sobre todo el problema es la justicia, porque el humano se excede en la justicia. Entonces, ¿cómo se castiga? Y bueno, me excedo. Si yo tengo que ser árbitro de un conflicto particular y hay un amigo mío, y mi amigo mío ha sido perjudicado por otro, y yo soy el árbitro, y yo voy a ir a
favor de mi amigo, en contra de aquel. Tiene que haber un árbitro imparcial, ¿no? Bueno, fíjense que en toda teoría política de la soberanía, desde Locke a Marx, hay una fundamentación de la rebelión. No se puede negar que el humano que es un ser de rebelión. Como el propio libro de Camus, el hombre rebelde, ¿no? El hombre es un ser de revolución. El problema va a estar en cuáles son las revoluciones válidas o no válidas, cuál es la legitimidad de la rebelión. En qué momento, en el caso de Locke, hay validez o no. Pero en el caso del animal, como decía Elías, en la historia del humano no está validada, no está pensada la rebelión del animal. No es que estamos discutiendo en qué momento el animal tiene validez para rebelarse o no rebelarse, sino que es impensado que se rebele. A tal punto que la única historia que yo conozco de rebelión de los animales, que es Animal Farm de Orwell, en realidad parece una mímesis del humano, porque los cerdos en realidad se van a comportar de manera análoga a cómo se comportaban los humanos que mandaban, ¿no? E incluso Orwell empieza la historia como si fuera una cosa extraordinaria. Se rebelaron los animales, increíble, pero después los animales operan de un modo que el humano, por lo tanto se transforma en una especie de fábula que no va para la filosofía de la animalidad, ¿no? Porque es reemplazar temas humanos con figuras animales. Bueno, uno podría decir lo que se le niega al animal es su capacidad de respuesta. Entre su capacidad de respuesta está la rebelión, ¿no? El humano contempla eso, ¿no? Incluso, entre los griegos mismos. ¿Qué es la tragedia sino el haber elegido un camino distinto al destino? Edipo es el querer escapar provocando trágico, ¿no? Provocando trágico. Por eso los griegos inventaron la tragedia y no la Biblia, el Antiguo Testamento, el trágico, porque Abraham va a sacrificar a Isaac. Vos tenés que sacrificarlo y lo vas a sacrificar. No trata de huir. Y cuando lo vas a sacrificar, ¿qué pasa? Cuando Abraham recibe la orden de llevarlo al Sinaí, ¿no? Para sacrificar a su primogénito Isaac, y lo va a sacrificar, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Parece el camino. Exactamente. Fíjense que ahí no hay tragedia, ahí hay fidelidad, lealtad, fe, ese vínculo con los dioses. Pero en el mundo griego la tragedia se define por querer huir. Va al Layo, ¿no? Hombre grande, no tiene hijos, monarquía hereditaria, quiere saber qué va a pasar con la polis, con la ciudad, porque todo el pueblo está ahí. Tendrás un hijo, tendrás descendencia, que será el origen de tu crimen, el origen que te aniquilará. Y entonces, ¿qué hace el tiene un hijo y va a querer huir del destino, es decir, se lo da a un criado para que lo deje en otro lado, ¿no? Tebas lo lleva a Corinto, ¿no? Y después Edipo, que no se parece mucho al rey de Corinto, y le empiezan a preguntar, ¿vas a heredar algo que no te parece, no sos? Matarás a tu padre y tendrás un hijo con tu madre, ¿no? Huye, porque no quiere matar al padre ni casarse con la madre ni tener hermanitos sobrinos. O hermanitos hijos, perdón. Y esa es la tragedia, el cruce. Mientras Layo va hacia otro lado, ya pensando que se había desembarazado de su hijo, Edipo va huyendo y en un cruce de camino, que es el símbolo, la Y, Edipo mata a Layo.
sin saber que mata a su padre y Gallo sin saber que es su hijo, ¿no? Huir del destino no hace más que afirmar el destino, ¿no? Esa es la tragedia griega. Bueno, ahí hay la posibilidad de que el humano se revele. Se revela, tendrá que pagar los costos. Los costos de Zeus, los costos de Apolo, los costos de Eros, de Afrodita, lo que fuera. Pero hay rebelión. Es cierto que en la historia del animal se le niega la posibilidad de rebelarse, ¿no? Ayer un tema de debate que fue acá fue justamente cuando Mónica dijo ¿cómo podemos esperar que el animal haga algo? Nosotros tenemos que ser la mediación para el animal, ¿no? Bueno, ahí es un supuesto importante ahí para pensar, porque eso implica que en todo caso, si le decimos que el animal tiene posibilidad de respuesta, en todo caso será una respuesta, pero que en el fondo que no habría una respuesta radical del animal, que sería matar al conquistador, ¿no? Como si hubiera una especie de límite ético en la respuesta del animal, que el animal jamás mataría, en fin, cuando digo mataría no me refiero a un león que va a matar a un cazador en la sabana africana, sino a cambiar el orden. Sí, que hay un libro muy bueno, se lo recomiendo, es un libro específicamente anárquico, pero se llama En este sitio maldito donde reina la tristeza. ¿De quién es? Y tiene un capítulo que se llama... decir la editorial. Este lo saca Iracundo Ediciones. Se llama En este sitio maldito donde reina la tristeza, reflexiones sobre las cárceles de animales, humanos y no humanos. Este lo saca Iracundo. Una editorial, pero está liberado en internet, lo pueden encontrar. Mira, acá te puedes decir dónde descargar. Dice que está gratuito en la web, liberado, así que pueden descargarlo. Se llama En este sitio maldito donde reina la tristeza. Y le quería leer una parte, se llama La rebelión animal. Dice: animales cometen actos conscientes de revuelta o venganza. Se puede demostrar al menos que manifiestan su rechazo a la explotación de formas muy diversas y en ocasiones contestatarias y organizadas. 4 años más tarde, otra orca de nombre Tinicum asesinaba a su entrenador en plena función. En 2009, una orca llamada Keto, procedente probablemente de un convenio con SeaWorld, se había cobrado la vida de un cuidador en el Loro Park de Tenerife. El parque trató de ocultarlo en su momento, pero terminó copando titulares en el 2013. Dice: un mes antes en México, un domador había muerto a manos de un tigre que le propinó un zarpazo durante el espectáculo. Por ejemplo, un granjero de Oregón de nombre Terry Van Garner apareció devorado por los cerdos que criaba. Si bien no lo esclareció en su momento el motivo del fallecimiento, podría haberse tratado de un infarto. No se descartó la posibilidad de que los propios cerdos lo hubieran derribado, provocándole así su indefensión y su muerte para posteriormente devorarle. Más recientemente, en Guinea, la BBC pudo grabar a un grupo de chimpancés salvajes haciendo incursiones en la selva para desactivar las trampas dejadas allí por los cazadores. Del mismo modo, en julio del 2012, National Geographic publicaba la historia de 2 jóvenes gorilas en Ruanda que se habían organizado para destruir trampas después de que un miembro de su manada hubiera muerto tras ser atrapado por una de ellas. Los dispositivos estaban destinados a la caza de otros animales, pero por frecuencia afectaban a los miembros de su grupo. Y esto es lo último. Los animales no humanos también pueden cooperar para llevarse a escapar los unos a los otros, como lo veremos más adelante. En 2012, en un zoológico de Brasil, 8 monas silbadoras consiguieron romper la verja de su jaula con piedras que previamente habían preparado para la huida. Según los empleados del zoo, 2 de ellas actuaron como cerebro de la operación, facilitando la huida para las demás. Lamentablemente, fueron capturadas a las pocas horas. Bueno, ahí una respuesta a lo Montaigne podría ser, bueno, nosotros no sabemos, a lo mejor en algún momento se gesta una revolución animal, a lo Animal Farm, y que aniquile la especie humana, ¿no? O no sé, o imaginemos lo inverso. Mirémonos no como filósofos, sino como poetas, ¿no? Diría Derrida. ¿Qué pasaría si los toros y las vacas cambian el status quo, cambian el orden y se comen bebés humanos? Bueno, son vegetarianos, son herbívoros.
Pero supongamos que se vuelven carnívoros en esta serie de operaciones y se comen los bebés humanos, ¿no? Y forman grandes carnicerías humanas, producción intensiva de humanos, y se comen los bebés, que serán los terneritos, ¿no? Porque cuando alguien va a la carnicería y le dice, dame una carne que se corta con cuchara, es un ternerito. Y en eso, además, a las vacas y a los toros le van a dar de comer a sus al tomar a sus terneritos leche humana, que le van a succionar a las mujeres humanas mediante un proceso de cómo el humano saca la leche de la vaca. Imaginemos eso. Profe, pero me queda medio loco lo mío, pero ¿no podríamos ser nosotros el ángel tipo necesario que necesita el animal, como diría Cacciari, para hacer una rebelión? Bueno, podría ser, esa es una apuesta ética, digamos, lo que decíamos, se discutía ayer y lo que plantea la realidad. O sea, nosotros como ángel, digo, como mensajero. Sí, pero yo planteaba lo que eso sería como una posibilidad de la justicia en términos terrenianos, es decir, en el plano del derecho vamos haciendo mediaciones para pensar lo justo, que sería una incondicionalidad con respecto al animal sin soberanía. Pero en el plano del derecho tomamos medidas que son proteccionistas, etc. Pero en lugar de pensarlo en términos utópicos, o en todo caso en términos de una linealidad o de un progreso a nivel del derecho, que estamos mejor de leyes que antes, pensémoslo distópicamente, o lo que sería distópicamente para el humano, una rebelión animal. Igual yo creo que Una rebelión animal que implicaría el fin de la guerra, bueno, eso es mucha especulación, el fin, o una rebelión animal donde el animal va a ejercer la explotación ahora sobre el humano. es que ese es el punto, yo creo, esencial cuando se piensa en la comunidad animal. Pensamos en una comunidad que resiste frente a la explotación o el sometimiento contra el principio de autoridad. Estos animales que se narra acá están resistiendo a una forma de sometimiento. No creo, también pensándolo como concepto, ¿qué es lo que hemos dicho como animal? Animal es aquello que está destinado a ser sacrificado. Ahora, cuando invertimos y decimos, bueno, esa es vida animalizada y vamos a poner como característica, digamos, de lo animal, aquello que lucha contra su explotación, ya no podemos decir el animal nos va a dominar, porque en realidad en el momento en que la vida animal es liberada, ya no hay decisión, mando, obediencia. Entonces, si dijéramos, bueno, sabes que hay ciertos animales que ahora toman, no sé, ciertos cerdos que toman leche de un cuerpo feminizado humano y que lo tienen encerrado, bueno, ese cerdo ahora es un humano. Ese cerdo, ahora le vamos a decir humano y a esa como mujer, rebelión de la granja. y sí, porque al final es lo que hablábamos la clase antepasada, tiene que ver con la reconcepción de la identidad. Se humanizó, claro, exactamente. Y ese cuerpo explotado femenino sería una animalización, Sí. un devenir animal. ¿Dice? Hay una novela que salió hace un año que se la comenté a la profesora Mónica, le dije, ay, leyó esta novela, me dice, sí, se basó en mis libros para escribirla. Se llama Cadáver Exquisito. Agustina Bastarrica. Es esto que tú estás diciendo, o sea, se trata que todos los animales humanos tuvieron una enfermedad zoonótica y ahora se vende carne de animal humano. Y todo ese tema está ahí claro, está diciendo eso. Y al final se empiezan a preguntar qué es lo humano ahora, porque eso pasa a ser un animal. Y lo primero que hacen es cortarles la lengua. Cuando lo empiezan a encerrar, bueno, los humanos, digamos, les cortan la lengua para que no puedan hablar. Y en principio, ¿no? ¿Qué es lo que hemos distinguido como lo animal? Aquello que no habla. Entonces le cortan la lengua. Y bueno, hay como un granjero que le regalan una humana como VIP, así como muy buena, y el loco no sabe qué hacer porque la tiene ahí en la granja y dice, ¿por qué la tengo aquí? Porque es como yo, pero se empieza a volver loco. Sí, está muy buena. ¿Cómo se llama? Cadáver Exquisito. Agustina Bastarrica, como iba a decir como el músico, pero es más conocida, Agustina, completa. Bueno,
González y Valeria y no me acuerdo quién más, yo le hicimos una entrevista. ¿Sí? Agustina. Está en la revista Nímula. Creo que en el número 1 de Nímula. ¿Y tú escribiste ahí también alguna vez? Yo hice una traducción de 2 capítulos del libro de Wallace y después no escribí más y bueno, Mónica me quiso crucificar 3 veces. Pero ahora le voy a entregar otro artículo para la revista. Pero la revista ya va por el número 6, no sé, el número 6. Bueno, antes del corte, una cosita más. Entonces, se le niega la capacidad de respuesta. Y podemos decir, entonces, incluida la respuesta más radical, que es la rebelión desde el punto de vista de los filósofos, ¿no? Los filósofos con el término animal no tienen en cuenta, dice Derrida, las diferencias estructurales de las especies animales. O sea, engloba, y ahí aparece, con el término animal, ahí aparece esto, ¿no? Los filósofos. Ahora después del corte habla otra vez el fibro, ¿no? Como que se va a desgastar, tiene como una energía propia los objetos técnicos, diría Simón. La realidad hace esto, ¿no? La palabra animal se escribe y se pronuncia igual en castellano y en francés, ¿no? Pero él va a decir, los filósofos que han hecho del animal una palabra, ¿no? Y entonces, traducción es esto. Si uno en la traducción al castellano traduce como animote, porque el mote va a ser esta palabra, mot en francés palabra. Los filósofos van a hacer de lo animal una palabra, un mote, en esta historia de negación, ¿no? Animal es el concepto, el mote, la palabra que le va a permitir estructurar lo múltiple en un uno que va a ser objeto de explotación, de manipulación, ¿no? Rompen o niegan la multiplicidad estructural de lo viviente, englobándolo con una palabra, con un mote. Ese mote puede ser, por supuesto, el mote para justificar la explotación, ¿no? Judío, negro, animal, etc. Ahora, ¿cómo va a romper esto con un juego lingüístico que es en realidad homofonético? Que es, yo también voy a hablar del animó, dice, ¿no? Los filósofos hablan del animó, yo también, pero de este animó. Esto va a ser la realidad, ¿no? Del animó que se pronuncia igual que el mote, animó, se pronuncia igual, pero la escritura introduce una diferencia. No es un mote para englobar lo múltiple y sacrificar lo múltiple como bajo una categoría que permite la explotación, sino romper, liberar lo múltiple del mote, ¿no? Animales. Es el juego de la diferencia, que se pronuncia igual, pero se escribe distinto, ¿no? Vieron que la diferencia elimina la E y pone la A. Acá también va a hacer estallar animó como palabra englobante que justifica la explotación para, en oralidad, es interesante esto porque ahora vamos al corte, pero cierro como empecé. Imaginemos que somos filósofos, un analítico nos pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Del animó? Del animó, no, pero el animó es múltiple, no, pero el animó es una unidad que hay que someter. No, el animó es una multiplicidad que hay que respetar a lo viviente. ¿Dónde se introduce la diferencia en la escritura? Porque ya cuando alguien dice, yo estoy hablando de este animó, no de este animó es la deconstrucción de este animó. Es como si la historia de la filosofía fuera
esta historia del mote englobado bajo animal, y en su mismo nadarse aparecen los animales, ¿no? La multiplicidad. Que no se nota no se nota en la fonética, porque es logo, fono, falocardocentrismo, pero se nota en la escritura. Y en la escritura está la diferencia, ¿no? En el gesto del trazo de la escritura, ahí se ve la deconstrucción. Por eso para Derrida eso es lo textual. Lo textual no es que todo es texto, sino todo texto no es que todo está en un libro y Derrida no mira la realidad, sino que lo que está diciendo es en la escritura que es textual, ahí se puede ver, sentir, percibir la deconstrucción, ¿no? El de la gramatología dice que el animal escribe. Dice que las amebas, organismos protozoos, escriben. Cuando van dejando su trazo en el agua, se van moviendo todo lo que es huella, pero dice desde los organismos protozoos son prácticamente unicelulares, o sea, es lo más... Exacto, bueno, el tema de la huella del animal, porque él dice seguir las huellas, porque este tras es seguir las huellas del animal. Lo que pasa es que el animal, como va a decir Nietzsche, por eso sorprende que no lo ponen acá, en el texto Crepúsculo de los ídolos, en el texto previo a la historia del error, la razón de la filosofía se llama. En el parágrafo 3 Nietzsche dice, mi genio está en el olfato, ¿no? Mi genio está en la nariz. ¿Por qué? Porque Nietzsche justamente lo que va a hacer es romper con la historia de la visión, que es la historia de la metafísica occidental, para poner el acento en otro sentido, que va a ser el olfato. Cuando el olfato, que va a tener después una incidencia política, pero ¿qué es el olfato? Es seguir huellas también. Es la percepción, es el seguir huellas, ¿no? Y cuando uno ve un animal que tiene el potencial desarrollado del olfato, ahí hay conocimiento, ahí hay comunicación, ahí hay escritura, ¿no? Pensar en los perros, ¿no? Que van por la orilla y van trazando como una escritura en el momento en que van comunicándose, oliendo y comunicándose, ¿no? Bueno, hacemos el corte y nos vemos en 10 minutos.